Hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a este nuevo año. Me alegra de poderlos saludar, al menos por este medio, que nos volvamos a ver un poco. Bienvenidos a este grado noveno. Felicitaciones a todos ustedes por haber aprobado el año pasado con todas las dificultades que tuvimos. Así que bienvenidos a este grado noveno, a este grado que nos va a poner un poquito más de responsabilidades. Seguimos avanzando poco a poco y rápidamente en este transcurrir por el colegio y ya nos encontramos en noveno. Así que felicitaciones a todos y a todas. Esperamos que sigamos trabajando fuertemente en este nuevo año. Por ahora vamos a seguir trabajando con guías de aprendizaje. Yo sigo siendo el profe de inglés para este año y también tenemos para este año que yo voy a continuar siendo el director de grado noveno. Cualquier duda e inquietud ya saben que me pueden contactar a mi número. Les hago este video para explicarles un poco de en qué consiste esta guía del primer periodo de inglés. Entonces, lo primero que tenemos que mirar en nuestra guía de grado noveno es que aquí nos dice 9 de abril como fecha para regresar la guía. Recuerden que la guía de inglés debe ser desarrollada en la misma guía y es enviada esta guía completica el día 9 de abril. Por favor, no olvidar, muy importante, primero que todo, marcar sus guías. Nombre del estudiante completico y bien claro ahí. Solo necesitan marcarlo en la primera página. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar aquí. Recordemos que aquí vamos a encontrar siempre estos cuadritos azules y en estos cuadros azules vamos a tener las indicaciones para seguir y realizar la actividad. Entonces, tenemos aquí Review of Places in the City, revisión de lugares en la ciudad. Vamos a recordarlos un poquito. Entonces, aquí los tenemos: Telephone Booth, Castle, Fire Station, Bank, Street, House, Post Office, Railway Station, Hospital, Garage, School, Bus Stop, Park, Police Station, Church, Zoo, Museum, Restaurant, Clothes Stores, and Library. Ahí tenemos algunos lugares en la ciudad. Por favor, eso lo vamos a buscar en el diccionario para saber efectivamente cómo es su nombre en español. Posteriormente tenemos esta sopa de letras muy sencilla. Aquí tenemos los nombres de los lugares y estos son los mismos que voy a tener que buscar en la sopa de letras. ¿Listo? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16 lugares en la ciudad que vamos a tener que buscar. ¿Listo? Aquí, entonces, como les decía, tenemos que buscar los nombres de esos lugares en el diccionario. Aquí nos dice, look in your dictionary the following words. Busca en el diccionario las siguientes palabras. Entonces aquí tenemos la primera palabra, bank. Yo la busco en el diccionario, muy sencilla, muy fácil. Bank, banco, ¿sí? Ahí la voy a poner al frente en español el significado, al igual que el resto de palabritas de lugares en la ciudad que tenemos. Bueno, pasamos al punto C, que nos dice Transportation Means and their characteristics. Medios de transporte y sus características. Entonces vamos a encontrar aquí diferentes medios de transporte. Transportation mean, el medio de transporte. Wheels, las llantas o las ruedas. Capacity, la capacidad. Y gas es qué tipo de combustible utilizan. ¿Sí? Entonces miramos aquí el ejemplo. El primer transportation mean que nos aparece es car, carro. Wheels, llantas, 4. Capacity, for people, capacidad para 4 personas. Y gas o combustible es gas, que también quiere decir gasolina. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar diferentes medios de transporte: motorcycle, motorboat, bus. Aquí en bus, Ángela Avilés me hizo caer en cuenta que wheels, las llantas de un bus, pues por supuesto no son 4, sino son 6. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta en el momento de realizar el ejercicio más abajo, ¿listo? Entonces aquí vamos a encontrar diferentes medios de transporte con sus diferentes capacidades, con su combustible, con las llantas, ¿listo? Plane, bicycle, truck, taxi, rickshaw, el mototaxi, ¿no? Y el rowboat, que es el bote de remo, ¿listo? Aquí nos dice human power, el poder humano es lo que lo mueve, ahí no tienen combustible, ¿cierto? Explanation, vamos a mirar esta explicación acerca de este ejercicio y qué es lo que nos pide, ¿listo? Entonces nos dice, cuando queremos describir un medio de transporte, usamos sus características físicas como wheels, llantas, capacity, capacidad, y gas, qué tipo de combustible usan. Así que podemos describir este de la siguiente manera. Entonces voy a escribir las características de este medio de transporte, ¿sí? Entonces decimos,
A car has four wheels. Un carro tiene cuatro llantas. It has capacity for four people. Este tiene capacidad para cuatro personas. And it uses gas. Y este usa gasolina. ¿Sí? Aquí les hago un ejemplo y dice, cuando no tiene llantas, en el caso, por ejemplo, de medio de transporte que tenemos aquí, que es el rowboat, ¿cierto? Que no tiene llantas, wheels, cero, ¿cierto? Creo que es el único que no tiene llantas. Bueno, el motorboat, también el bote a motor, no tiene llantas. Entonces, aquí yo voy a utilizar, cuando no tiene llantas, decimos, hasn't, no tiene. Es decir, en lugar de decir aquí, it has, perdón, aquí por ejemplo dice, a car has four wheels. Un carro tiene cuatro llantas. Entonces yo aquí voy a decir que a rowboat, por ejemplo, a rowboat, el bote de remo, ¿sí? ¿Sí? A rowboat, en lugar de decir carro, ¿cierto? A rowboat no voy a decir has porque has quiere decir tiene, ¿cierto? Sino voy a decir hasn't, que quiere decir no tiene. Entonces, voy a decir a rowboat no tiene, hasn't wheels, no tiene ruedas o llantas, ¿cierto? Y ya continúo de ahí para adelante con el resto, ¿cierto? Que su capacidad y qué combustible utiliza para moverse. ¿Ok? Este es el ejemplo que yo les hice con car y entonces viene el ejercicio que es el que ustedes van a hacer. Dice, ejercicio D. Now describe the rest of the transportation means as in the example. Ahora describa el resto de los medios de transporte como en el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Es el anterior, de la página anterior, el que les acabo de explicar, ¿cierto? Um, el del carro, ¿cierto? Este que tenemos aquí. Entonces vuelvo y les pongo un ejemplo. Motorcycle. A motorcycle has two wheels. ¿De dónde saco yo esta información? Del cuadrito anterior. Miren, yo tengo que devolverme y revisar aquí la motocicleta. Mire, la motocicleta me dice que tiene dos ruedas. Capacity two people, capacidad dos personas. Gas, se mueve con gasolina, ¿cierto? Entonces debo ir a revisar ese cuadrito que tengo ahí en la parte anterior. Entonces aquí está el ejemplo. A motorcycle has two wheels. Motocicleta tiene dos llantas o dos ruedas. It has capacity for two people. Esta tiene capacidad para dos personas. It uses gas. Este usa gasolina, ¿sí? Moverse. Lo mismo entonces voy a hacer con motorboat, con taxi. Aquí ya no les pongo el nombre. Entonces aquí nos toca escribirlo. Acá vamos a escribir encima de la línea. Vamos a escribir a bus, un bus. Ya aquí tengo que hacer la completica. Al principio les empiezo ayudando con cómo empieza. A motorboat, a taxi, pero de aquí para abajo ya ustedes tienen que escribirla completa, ¿listo? Hasta bicycle, que es el número 9. Después, entonces, ojo que viene la segunda parte de la guía, nos dice explanation, explicación. Cuando queremos expresar qué medio de transporte uso para llegar a un lugar, respondemos a la siguiente pregunta. Es alguien nos pregunta, how do you go to? Y aquí tengo el espacio porque voy a preguntar el lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a, por ejemplo, cómo vas al supermercado? ¿Cómo vas al Espinal? ¿Cómo vas a la droguería? ¿Cómo vas al hospital? ¿Cómo vas es qué medio de transporte utilizas para llegar a ese lugar? ¿Listo? Entonces, la pregunta en inglés es esta. How do you go to? ¿Cómo vas a tal lugar? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vas a tal lugar? ¿Listo? Entonces, y agregamos en el espacio eh, uno de los lugares de la ciudad vistos, la cafetería, butcher, farm, etcétera. ¿Cuáles lugares de la ciudad? Los que vimos en la primera página. Vamos acá, las imágenes y que ustedes ya llenaron en la sopa de letras y que ustedes ya buscaron en el diccionario. ¿Sí? Esos son los lugares que vamos a utilizar principalmente.
Entonces, cuando me hacen esta pregunta, how do you go to, ¿cómo vas a al lugar? Por ejemplo, how do you go to the restaurant? ¿Cómo vas al restaurante? Me están preguntando qué medio de transporte utilizo para llegar al restaurante. A la anterior pregunta respondemos, así lo respondemos. Entonces dice, I go to, yo voy a, entonces, de acuerdo a lo que me preguntaron, si aquí me preguntaron, how do you go to the restaurant? ¿Cómo vas al restaurante? Entonces aquí en la respuesta yo voy a decir, I go to the restaurant. Y aquí voy a decir, by es diciendo en, por ejemplo, ¿sí? En bus. Entonces, I go to the restaurant by, y aquí en el espacio voy a escribir bus, en bus. Cuando se dice, no, I go to the restaurant by bicycle, en bicicleta. ¿Sí? By motorcycle, en motocicleta. ¿Sí? Aquí está la traducción. Yo voy a en. ¿Qué medio de transporte me movilizo? Y agregamos el lugar de la ciudad en el primer espacio, es decir, en este que tenemos aquí, voy a agregar el lugar de la ciudad, cafetería, y el medio de transporte en el segundo espacio, es decir, después de esto, ¿cierto? Lo que les expliqué hace un momento. Entonces aquí miremos la pregunta. Alguien me preguntó, how do you go to the supermarket? ¿Cómo vas al supermercado? I go to the supermarket by motorbike. Yo voy al supermercado en motocicleta. ¿Listo? La pregunta la tenemos aquí. ¿No? La pregunta la tenemos acá y esta es la respuesta. ¿Sí? ¿Cómo va usted a ese lugar? Entonces, en este siguiente ejercicio les propongo, dice, answer the next question using the images. Responde las siguientes preguntas utilizando las imágenes. How do you go to el Espinal? ¿Cómo va al Espinal? Usted específicamente, ¿cierto? Miramos la imagen y respondemos. Entonces, en este caso sería, I go, voy a utilizar este ejemplo que tengo aquí, ¿cierto? Mire, I go to el Espinal by, y la imagen que me dice, en bus, ¿cierto? Entonces, allá voy a decir, I go to el Espinal by bus, en bus, ¿listo? Tengo que tener en cuenta la imagen que está ahí para decir cómo voy. How do you go to the supermarket? ¿Cómo va al supermercado? Ah, esta me está mostrando una moto. Entonces, I go to the supermarket by motorcycle. ¿Listo? Respondo esas preguntas de acuerdo a las imágenes. La única que no tiene imagen es la número 9, que me dice, how do you go to la chamba? ¿Cómo va a la chamba? Y usted me va a responder ahí, ¿cómo es que usted llega allá? ¿Sí? Usted tiene que ir a la chamba, ¿cómo iría allá? ¿Qué medio de transporte utilizaría para ir allá a la chamba? Esta es la única que no tiene imagen porque quiero saber ustedes cómo llegan allá. Es su respuesta. Tenemos ahora el último punto de la guía que dice reciba 0,5 puntos adicionales respondiendo la siguiente pregunta de las 12 recomendaciones para prevenir el consumo de drogas enviadas por la escuela de padres. En el grupo de WhatsApp yo les compartí a sus padres de familia eh, dos imágenes, dos hojitas en las cuales aparecen 12 recomendaciones para que prevengamos el consumo de drogas eh, en nuestro hogar, ¿sí? Padres de familia y como estudiantes, ¿cómo podemos prevenir esto para que no entremos a este mundo que es muy fácil de entrar, pero es muy, muy difícil de salir? Entonces, ahí deben leer esas dos hojitas que yo les compartí en el grupo de WhatsApp, lo discuten, padres de familia, ojalá que se puedan sentar y leerlo, papá, mamá y los hijos, leer esta información, y después de que lean esta información, entonces yo les pongo aquí una preguntita. ¿Cuál de los 12 puntos le llamó más la atención a sus padres? Ahí hay 12 punticos, 12 recomendaciones, y van a decir por qué. Y aquí mismo en la guía me responde esa pregunta. Y eso es toda la guía de inglés que tenemos para este primer periodo. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con respecto a ella o cualquier otra cosa que se les presente, con el mayor de los gustos yo estoy para responderles y para ayudarles. Espero que nos podamos ver pronto. Por ahora sigámonos cuidando. Un abrazo muy grande para todos. Eh, Adelante, han estado muy juiciosos el año pasado en octavo. Esperamos que sigamos así y siempre estoy aquí disponible para colaborarles en lo que pueda. ¿Listo, muchachos y padres de familia? Que tengan un buen día. Hasta pronto.